Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir hoy acá, por acompañarnos. Gracias a las palabras del señor ministro y del director de AGESIC. Para nosotros, hoy, como lo dijo el ministro, es un hito muy importante, que no tiene que ser solo nuestro, es de todos. Esta construcción, como dijo el doctor Jorge Basso, comenzó en el año 2012 y desde allí estamos trabajando todos, codo con codo, tratando de sacar adelante esta historia clínica electrónica nacional o digital, como tenemos que decir ahora, porque esto es tan constante y evoluciona tanto y cambia tanto que tenemos que estar muy preparados para ese cambio. Nos acompañan en la mesa hoy, en este primer track, que es la presentación de la medición TIC Salud de 2018 y cómo varió de 2014 a 2018. El doctor Félix González es un profesional de nuestro país que todos conocemos, exdirector de ACE, también pasó por varias instituciones de nuestro país, ayudando al desarrollo de las políticas públicas y especialmente las políticas públicas de salud. Y hoy tenemos el honor de contar con él en el programa como asesor, que nos va a dar un poco el contexto. Después vamos a hacer la presentación de los resultados. Contamos con Gastón Díaz de Equipos Consultores, que es la empresa que nos ha ayudado a hacer todo el trabajo de campo de la medición. Y la verdad que con muchísimo gusto tenemos en nuestra mesa hoy a Ana Laura Martínez. Ana Laura es magíster en Sociología de Educación por Columbia University de Nueva York, licenciada en Sociología por la Universidad de la República del Uruguay. Es uruguaya, pero vive en Brasil. O sea, Brasil la tomó. Pero hoy la logramos traer y estar con nosotros. Es investigadora y coordinadora de redes internacionales de cooperación en el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, de CETIC, centro de UNESCO, que evidentemente es la organización con la cual nosotros hemos venido trabajando para esto de las mediciones. CETIC es, digamos, la referencia regional, nuestro aliado estratégico y por honestidad profesional, evidentemente, quien estuvo al lado de nosotros para ir avanzando en esto de las mediciones. Ella fue gerente del Plan Ceibal, docente de Sociología de la UDELAR y la UCUDAL, y actúa en las áreas de TIC y Salud, TIC Educación, Niños en Línea, siendo autora de varias publicaciones sobre estos temas, que nos va a acompañar dando la mirada regional sobre este tema. Así que dejo a Félix. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Me alegra ver esta concurrencia. Y es para mí un honor estar acá hoy acompañando este proceso de salud digital, desde Salud UI. Y como bien decía Musi, mi intervención acá es de alguna manera dar el marco en el cual se ha hecho este proceso de la medición de las TIC en salud. Cuando se realiza todo un proceso tanto de censos como de encuestas, se cumplen varias etapas, desde la planificación, la ejecución, el análisis de los datos. Pero para mí una de las etapas más importantes, cuando además se cumplen todas esas etapas previas en forma armónica, científica, estructurada, estudiada, preparada, es la etapa de la difusión de esos resultados. Porque en definitiva
el fin último no es solo conocer lo que está sucediendo, aplicando metodología, sino que el fin último, el objetivo último es que toda la comunidad, los tomadores de decisiones, sepan los resultados y por lo tanto esta etapa de difusión me parece a mí que es la más importante y por eso me alegra que haya tantas personas hoy aquí. Además, los resultados se van a publicar en la página de Salud UI, porque me parece que es muy importante saber en la comunidad de la salud cómo está influenciando la tecnología de la información y la comunicación, todas las TIC, toda la digitalización, y de esa manera entonces se supone que con ese conocimiento la toma de decisiones van a ser más racionales. El propósito de esta medición es medir el nivel de acceso, uso y apropiación de las TIC en la comunidad de la salud. Y además, como ya se llevan 3 mediciones, es también valorar su evolución y poder comparar en el tiempo cómo esa apropiación, uso, se viene dando en toda la comunidad. A mí me parece que es importante también destacar que este análisis de las TIC en salud se da en una sociedad, en un periodo en que de alguna manera también se ha apostado a las TIC, no solo en salud, sino a la población desde varios ámbitos de gobierno. Y por lo tanto, hay un observatorio que excede al tema de los TIC en salud y lo que intenta es analizar cómo las TIC están siendo usadas por todos los ciudadanos. Ahí hay algunos ejemplos de esos observatorios que analizan lo que está pasando con la ciudadanía y cómo las políticas de las TIC en la sociedad están siendo aceptadas y usadas. En ese sentido, entonces, trajimos un par de ejemplos que nos parece interesante. Acá vemos cómo por género, grupo etario y nivel educativo, la sociedad uruguaya tiene acceso y usa las TIC en Uruguay, midiendo en este caso el uso de Internet. Y está bueno destacar eso de que cada 10 personas, 4 utilizan Internet en todo momento y 5 en algunos momentos del día. Y ese número del 86% que usa Internet todos los días. Y aunque está separado por grupo etario, nivel educativo, en cualquiera, o por sexo, en cualquiera de las dimensiones que están medidas ahí, el número es muy interesante. Son, como dice ahí, estudios de 2016 y 2017. Este otro nos muestra cómo los ciudadanos usan el Internet. Y acá quiero destacar dos elementos que me parecen importantes. Uno, el celeste claro que está arriba, el no usuario, que la pregunta era si había usado Internet en los últimos 3 meses y cómo el no ha usado desde el 2014 al 2018 viene disminuyendo de un 32 a un 8%. Y el otro es el elemento que está en violeta abajo, que hace referencia a lo transaccional
y la pregunta era si ha hecho pagos, transacciones online, y viene aumentando del 10 al 52%, que de alguna manera podemos resumir todo esto diciendo cada vez se usa más y cada vez se tiene más confianza en el uso de las TIC en la ciudadanía uruguaya. Es en este contexto que, hacemos la medición de las TIC en salud. Los objetivos eran conseguir información sobre la extensión, la calidad de acceso, uso y aprovechamiento de las TIC en los servicios de salud, medir los avances respecto a la línea de base que se marcó en el 2014. Se hizo una segunda medición en el 2016. Como se decía, se tomó para desarrollar la metodología, se estudiaron en qué otros países se estaban midiendo las TIC en salud. Había antecedentes de países de la CEPAL, de la OCDE, de lo que había hecho CETIC Brasil, adecuando el modelo OCDE a Brasil, y en definitiva, para podernos comparar internacionalmente, y no solo en la evolución en el tiempo repitiendo la metodología, se adaptó ese modelo OCDE que había trabajado CETIC Brasil, y ese modelo fue el que se vino utilizando desde 2014, 2016 y ahora 2018. Como decían en el panel anterior, Salud UI acompaña al Sistema Nacional Integrado de Salud, acompaña ese modelo. Yo creo que profundiza el modelo de integración, como decía el ministro. Y en ese sentido, en esa reforma que está basada en el derecho ciudadano, Uruguay, en las mediciones que adoptó de OCDE y de CETIC Brasil, tomándolos como referencia, en el 2016 también incorpora las encuestas a los usuarios como centro de la adopción y el uso y el acceso a las TIC en salud. En ese contexto, entonces, es que se realiza esta medición 2018, que es la que vamos a presentar, y en ese sentido, lo que queremos destacar, entonces, es una misma metodología que se construyó tomando antecedentes internacionales, repetida en el tiempo, y lo que nos está permitiendo hoy compararnos con lo que está pasando en la región y en otros lugares, compararnos en el tiempo y, de alguna manera, empezar a observar tendencias con números que, para lo que no estábamos acostumbrados, son sorprendentes. Decía, por la magnitud y la importancia que por lo menos yo les veo, decía Clastorni que anteriormente hay toda una etapa de desarrollo, de infraestructura, y sobre eso después, de alguna manera, exponencialmente empiezan a aparecer los resultados. Y yo creo que eso es lo que estamos empezando a ver con esta encuesta que ahora nos va a presentar Cecilia. Muchas gracias. Hola, hola.
Bueno, retomando un poco entonces lo que planteaba Félix y tomando lo que nos dijeron las autoridades que nos precedieron, ¿no? Este trabajo de medición fue un trabajo articulado de varios sectores, públicos y privados, de un gran apoyo del Ministerio de Salud Pública. Agradecemos especialmente al gerente de Gobierno Electrónico que nos ayudó con la muestra de techos, porque una de las nuevas cosas que tenemos en la metodología es que nosotros veníamos estudiando instituciones y en este año 2016 incluimos también una muestra de establecimientos. Queremos decir que es un trabajo participativo porque también tuvimos una gran respuesta de todos los prestadores. Como ustedes saben, hacer cuestionarios largos no es fácil conseguir para hacerlos, cómo coordinamos. Hay un gran apoyo, hay un gran involucramiento también de la Dirección General de Coordinación con Adriana, de la doctora Adriana Brescia, que también nos ayudó en que esto evidentemente es una medición de carácter oficial, en el marco del programa hecho por todos para justamente ir sabiendo qué es lo que va pasando. Y como decía, evidentemente es un fenómeno abarcativo, ¿no? Participativo, para ir viendo cómo es que estamos avanzando. Rápidamente vamos a ir viendo esta medición es muy grande, tiene muchos datos, hoy es apenas lo que nuestro director dice avant-première, es como una presentación, un lanzamiento, pero ustedes van a tener a disposición toda la presentación con absolutamente todos los datos para que ustedes puedan ver y analizar y seguir coordinando con nosotros, y además van a ver presentaciones a cada uno de los grupos porque entendemos como principio fundamental devolver la información a quienes trabajaron con nosotros para hoy poder estar presentando acá. Entonces, en realidad la medición de 2018 y también la de 2014 y 2016 era identificar infraestructura TIC disponible, investigar disponibilidad de sistemas de aplicaciones basadas en TIC, medir la apropiación y el uso por parte de los profesionales de salud, comprender cuáles son las motivaciones y las barreras para esa adopción, cómo cambió lo que pasaba en 2014 y aquella realidad que veíamos no es para nada la que estamos viendo hoy. Hemos tenido cambios buenos, tenemos muchas luces y tenemos alguna sombra que tenemos que trabajar. Y también tenemos que en 2016, como dijo ya el doctor González, investigamos sobre expectativas y uso de TIC por parte de los usuarios porque evidentemente, y como ya lo dijimos, nos centramos en el usuario y en esas necesidades es que tenemos que ir avanzando. ¿Qué es lo importante de resaltar del estudio? Que bueno, que ya lo dijimos, es la comparabilidad. Las 3 encuestas que hicimos fue a instituciones, profesionales, usuarios, y algo bien importante que es que hoy podemos decir que tenemos 3 mediciones, una hecha cada 2 años, decir, como dice nuestro director, decir que lo vamos a hacer y poner un mapa de ruta y decir que vamos a hacer mediciones cada 2 años es sencillo, ponerlo en un papel también, pero después hay que hacerlo. Y después de hacerlo hay que procesarlo, y después de procesarlo hay que estudiarlo y tener estos datos para tomar decisiones basadas en evidencia, como nos decía hoy José Glastornik. Entonces, esa serie de estudios, y lamentablemente hoy no contamos con Susana Dornell. Susana Dornell es nuestra, permitan decir, metodóloga.
nuestra persona que nos ayuda con toda la parte metodológica del estudio, y ella y su equipo hoy no puede estar, estaba pensada estar con nosotros en la mesa. Ella nos dice que este es un estudio muy potente, que tenemos 3 mediciones, estamos de cara a la medición 2020 y que a partir de esta tercera medición es que nosotros podemos empezar a tener algo de empezar a analizar tendencias. Otra cosa importante es la incorporación progresiva de públicos y miradas, como fue la integración de los usuarios, o como fue, por ejemplo, este año, la integración en la metodología de esa muestra de establecimientos, por un lado, pero también la integración de los IMAES, porque nosotros tenemos una normativa y un decreto y estas instituciones están incluidas. Por eso decimos que nuestros cuestionarios, nuestro instrumento es flexible, tiene módulos, está hecho por módulos y esos módulos pueden subir o bajar. Es digamos, una forma viva de ir incorporando lo que nos está faltando y muchas veces vamos a tener que dejar medir de cosas que ya las logramos. Entonces, esa flexibilidad es importante. Hemos hecho también un esfuerzo para elaborar una medida de síntesis, que es el índice de madurez, del cual vamos a hablar al final, los voy a dejar con esa idea hasta el final, porque sí lo que nos interesa es lo que se dijo hoy también. Es un índice que no busca certificar o decir quién va más adelante o menos, sino es un índice que lo que nos permite es ver cómo estamos para avanzar. Y la palabra es cohesión, sirve para que todo el sistema pueda avanzar. Y por supuesto la comparabilidad con los indicadores regionales. Bueno, ya les comentamos que los universos estudiados son instituciones, profesionales de salud y usuarios del SNIS. Volviendo a lo que decía el ministro de Salud Pública, en un esfuerzo público-privado hemos ido a todas las instituciones. Las dimensiones que hemos estudiado, como ustedes pueden ver, en instituciones es infraestructura y gestión de TIC, registro electrónico, servicios de telesalud, acceso de TIC en el hogar para los profesionales, cuál es la apropiación. Y en los usuarios ya, más allá de saber cuáles eran las expectativas, que era lo que estábamos midiendo en 2016, este año fuimos un poco más profundo para conocer el conocimiento y uso y actitudes hacia los servicios que se pueden brindar. Y como ustedes verán, en las 3 dimensiones se incorporó un nuevo módulo, que es seguridad de la información. Y es un módulo importante que trabajamos también junto con la Unidad de Seguridad de la Información de AGESIC para desarrollar el módulo, desarrollar las preguntas y ver cómo avanzábamos en ese tema. Entonces vamos a ir rápidamente por los 3 grupos de encuestados, empezando por los usuarios. Y cuando nosotros le preguntamos si accedió alguna vez a la página web de su institución de salud, tenemos 2016-2018 y ustedes pueden ver que hay un leve aumento de ese ingreso, es más en Montevideo que en el interior, en grupos jóvenes. Si vemos el tema de la formación, evidentemente la formación terciaria y más en las mutualistas y seguros privados. Si hablamos del uso de servicio en línea, o sea que no es que a ellos les gustaría tener la posibilidad de, sino que ellos acá están diciendo que usaron por lo menos alguna vez. Solicitar y agendar consultas, solicitar y agendar exámenes médicos, pero ustedes pueden ver que hay hasta una opción que dice agregar información a la historia clínica. Imagínense hasta dónde estamos llegando. Y esto lo volvemos a hablar y lo volvemos a pensar en el marco que el doctor González nos comentaba hoy
de que 4 de cada 10, esos internautas que tienen confianza, ya lograron la confianza de ir analizando estas posibilidades. Y que cuando le preguntamos si al atenderse con el médico, ¿no?, si se está usando la historia clínica electrónica, la historia clínica digital, la mitad nos está diciendo que sí. Y es un número que no es menor. Y la percepción que el usuario tiene cuando nos dice eso, que la está usando, es que el médico pudo acceder rápidamente y que no le tuvo que preguntar, no fue necesario preguntarle sobre otras enfermedades o consultas previas porque tenía la información. Y solo un 7% consulta igual la histórica clínica en papel. Pero un 77% es un número importante. Y cuando le preguntamos la opinión sobre esa historia clínica digital, imagínense que ellos nos contestan que un 88% que mejoraría la atención si el médico accede a su historia clínica digital. Y que entre el 64% y el 6% se brinda mayor seguridad. Y esa es la percepción que los usuarios nos están contestando hoy. Por eso, a modo de resumen, el 49% fue atendido utilizando esa historia clínica digital durante la consulta, el 88% cree positivo que su médico puede acceder a la historia, y eso es importante durante la consulta. El 64% opina que le brinda mayor seguridad y un 77% de los usuarios percibe que el médico lo puede acceder en forma rápida. Todos estos datos de los usuarios es importante pensado en el marco de lo que viene después del break, ¿no? Es muy importante, porque es un usuario que está preparado, que estamos preparando, y nosotros tenemos que adaptarnos a esas expectativas y a esas necesidades, porque es el principio rector del programa desde que empezó en 2012. Si hablamos de los profesionales de salud, ahí ustedes tienen la característica de la muestra. Tenemos profesionales de salud del interior y de Montevideo. Tenemos evidentemente una gran proporción de mujeres. La salud es un mundo más femenino, por suerte. Y también tenemos todos los grupos de edad contemplados. Uno de los resultados más importantes que tenemos para compartir hoy con ustedes es la frecuencia del uso de la computadora mientras está con el paciente pasó de 38 a 80. Y los datos hablan solos. Creo que no tenemos que decir más nada acá. 75% de los profesionales han participado en capacitación. En las mediciones anteriores la capacitación no era tan alta. En este momento ha habido iniciativas, y acá hay que reconocer, iniciativas que no son únicamente de las entidades de formación, sino capacitación también en las propias instituciones. Y en general los impactos que el profesional de salud ve en relación al uso de la historia clínica digital es vinculado, y después lo vamos a ver con Gastón en un diagrama, que se relacionan siempre con la mejora de la calidad y la eficiencia de la atención. Después, cuando salgamos al café, ustedes van a tener un pequeño folleto donde nosotros pusimos algunos de los datos más importantes que creemos que puede ayudar a hacer la difusión y a devolver estos datos. Nos interesa, por sobre todo, resaltar acá que los profesionales en las otras mediciones, bueno, leían y accedían todos los días a consultar los datos patronímicos, datos del examen de laboratorio, pero en esta medición hay un gran cambio porque ellos
trabajan más sobre diagnóstico y condiciones de salud, anotaciones de enfermería, lista de medicamentos prescriptos, ya más hacia los temas de decisión clínica. Y como todo no es felicidad en la vida, hay algunos temas que tenemos que trabajar. Es un tema importante. Ayer lo hablábamos con uno de los responsables de información de AGESIC, que nos decía, si tengo que tomar, ustedes vean las prácticas de manejo de la información que aparecen ahí. Está difícil porque está largo y hay mucho texto. Pero yo les voy a dar una idea. La primera, la segunda y la última. Así nos dijo la técnica que sabe más de esto en seguridad de la información, que nos dice, que no se ve mucho tampoco, ¿no?, que hay un 50% de las personas, porque el verde parece muy bueno, ¿no?, porque es lo que, ¿cómo se dice, Gastón? Deseabilidad social, porque los metodólogos saben. Deseabilidad social, si a mí me preguntan, ¿tú compartís la clave con otros? No, nunca. ¿En tu institución tú usás algún usuario genérico? No. ¿Conectás tu equipo a la red de la institución? ¿Te llevas cosas en tu computadora a tu casa para seguir? No. Porque por la deseabilidad social que aprendimos, es decir, son prácticas que decimos que no. O sea que de esto, que parece en verde ahí y que parece tan bueno, tenemos que concentrarnos en el 50% que puede acceder a la historia clínica de un paciente sin tener cita u orden de servicio generada. Y eso es un tema clave para trabajar con nuestros profesionales de salud y para trabajar en las políticas de seguridad de la información de nuestras instituciones. Porque tenemos que darle la seguridad al usuario de quién accede y quién no. Y esa trazabilidad la tiene que saber. Lo mismo con los usuarios genéricos para acceder a sistemas aplicativos o compartir la contraseña con otros colegas o personal asistencial. Entonces, evidentemente avanzamos mucho, avanzamos en varias cosas. Este es un tema que tenemos que trabajar mucho. AGESIC tiene un marco de ciberseguridad ya desarrollado, con un subcapítulo específico para salud, con requerimientos que tenemos que ir trabajando. Y ahora lo vamos a seguir viendo con Gastón. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La idea ahora es compartir con ustedes los resultados principales que vimos en los relevamientos a instituciones, que como hoy detallaba Cecilia, y lo comento brevemente, fueron distintos relevamientos, ¿no? O sea, aquí tenemos 3 encuestas distintas. Principalmente nos vamos a estar enfocando los resultados a nivel de las instituciones centrales, ¿sí? Es decir, los relevamientos a los responsables de prestadores parciales e integrales, pero también vamos a ver algunos datos puntuales que nos permiten tener una idea general sobre qué pasa a nivel de los establecimientos considerados individualmente, que como decía Cecilia, fue una incorporación en este año, en esta medición, y también a nivel de los institutos de medicina altamente especializados. Como característica general de la muestra de prestadores, ¿sí? Simplemente mostrarles algunos datos generales, por ejemplo, la distribución por región o sector, que en realidad siguen las características generales del sistema, de las más de 110 instituciones, prestadores, parciales e integrales relevados, poco más del 40% se ubica su sede central en Montevideo, el resto en el interior, lo cual también es similar a lo que sucede con la distribución de la población en el territorio, y a nivel del sector también, ¿no? Vemos un 55% pertenece al sector privado y el resto al sector público. En sí, ahora entrando a los resultados,
Uno de los indicadores más básicos que tenemos en cuanto al desarrollo de las TIC en las instituciones tiene que ver con la infraestructura, es la disponibilidad y uso de algún equipamiento informático, de computadora, en las distintas áreas de servicio, ¿no? Particularmente ustedes ven allí los resultados para consultorios, internación y cirugía o lo quirúrgico. Y comparando allí, tenemos los relevamientos a nivel de instituciones, que es las columnas en celeste, y a nivel de los establecimientos, ¿sí? Que como hoy decía Cecilia, los establecimientos hicimos una muestra representativa, 300 establecimientos en un universo de 1.800 techos de salud. Lo interesante ahí es, por un lado, mostrar que la amplia mayoría, tanto de los establecimientos como las instituciones, ya están este escalón más básico, que es la disponibilidad de infraestructura y de uso de computadora, aquí relevado para cualquier fin, está bastante extendido a nivel de las instituciones, es decir, los prestadores a nivel central, vemos que en el torno del 90% ya disponen las diferentes áreas. Un poco por debajo se encuentran los establecimientos, lo cual es lógico y esperable, ¿sí? Porque ahí estamos yendo a cada uno de los techos puntuales, pero que se ubican en el entorno de ese 80%, ¿no? Que ustedes ven allí. Esto es interesante, esto quizás es una nota más metodológica, pero esta cercanía de los indicadores que vemos aquí, pero también en otros indicadores del estudio, entre los resultados a nivel de establecimientos como de las instituciones centrales, también de alguna manera nos fortalecen en las decisiones tomadas inicialmente de priorizar en Uruguay en particular los relevamientos a nivel de los prestadores, ¿no? Por el alto grado de concentración de las instituciones de salud en Uruguay. Es decir, lo que vemos en los establecimientos es una imagen muy similar a la que ya nos venían mostrando las instituciones, es decir, los prestadores, ¿no? Parciales e integrales. Lo otro que sí es interesante también ver es que si vemos a nivel de los establecimientos, el indicador de disponibilidad de computadora a nivel de consultorios, es decir, en las áreas ambulatorias, allí lo que podemos ver es que en el total de establecimientos que alcanza el 78%, sí hay algunas diferencias a la interna, donde hay una mayor presencia, y este indicador es más alto a nivel de los establecimientos privados, aquellos que están en Montevideo, y los vinculados a las instituciones, a las mutualistas, ¿sí? las instituciones privadas, particularmente vinculadas a FEPREMI y a otros. Y también, como ven, hay una diferencia ahí grande entre los establecimientos más desarrollados, es decir, que tienen ya servicios de internación, y los que no. Independientemente de estas diferencias internas que nos dan una idea también de las brechas que vemos pero también se replican en otros indicadores, como vamos a ver luego en cuanto al registro electrónico, es decir, siguen la misma línea los segmentos donde hay mayor y donde hay menor desarrollo, pero igual lo importante es que en todos, ¿sí? Esas brechas no son muy amplias y por lo menos en 3 de cada 4 establecimientos, en cualquiera de esos segmentos que podamos considerar en la interna, ya hay disponible a nivel de consultorios equipamiento informático. De alguna manera, esto es lo que explica, por ejemplo, el dato que mostraba Cecilia hoy de que el 80% de los profesionales ya manifiesten que utilizan de forma frecuente y regular en la atención al paciente la historia clínica electrónica, ¿sí? Es decir, ese dato no podría ser si no veríamos esto. Particularmente en consultorio, que es importante, que es quizás el área donde hemos tenido en las últimas mediciones un mayor progreso, particularmente respecto a la medición anterior, esta incidencia ha aumentado más de 10 puntos porcentuales, ¿no? En la tenencia de computador. Si avanzamos con otro de los indicadores centrales del estudio, que también retomamos del estudio de CETIC Brasil, levemente reformulado para la realidad uruguaya, pero que implica la forma de registro y almacenamiento de la información, donde le pedimos a los gestores que nos respondan en términos muy generales cómo es que lo hacen, si todos sus registros son electrónicos, si la mayoría de ellos son electrónicos o si la mayoría o todos son en papel, que es lo que ustedes tienen allí graficado. Lo interesante para comparar entre 2014 y 2018 es que mientras que en la medición base el 28% de las instituciones, aquí considerando específicamente a los prestadores, ¿sí? Tanto parciales como integrales, decían que todos o la mayoría de sus registros se registraban y almacenaban en formato electrónico, mientras que ya en la última medición prácticamente ese porcentaje se duplica y llega casi al 59%.
lo cual también nos marca ese avance que hemos visto en estas mediciones. Por otra parte, si profundizamos en este indicador, por ejemplo, les comento que a nivel de prestadores, esto es un poco más alto, incluso, perdón, de prestadores integrales. Este porcentaje, que del total de instituciones es del 59%, en los integrales llega al 74%. Pero ¿qué sucede a nivel de los establecimientos considerados de forma individual? ¿Sí? De esa muestra de establecimiento, como le decíamos, lo interesante es que también es muy similar el porcentaje que a nivel de establecimientos nos dice que tienen todos o la mayoría de sus registros en formato electrónico, ¿sí? Que son las columnas de abajo, que como ustedes ven así para el total, el 58% los tiene en ese formato. Obviamente también es interesante ver que hay algunas diferencias, y también se repiten los que ya decíamos, donde es mayor ese registro y almacenamiento electrónico en los establecimientos privados, los establecimientos en Montevideo y aquellos que tienen mayor diversidad de servicios y tienen servicios de internación. Obviamente eso también nos marca dónde quizás siguen habiendo brechas importantes para seguir trabajando en el futuro para lograr esa mayor cohesión y mayor equidad en los desarrollos futuros. Como les decía, también incorporamos algunos datos de los otros relevamientos, como en el caso de los IMAES. Y en el caso de los IMAES, donde fuimos a hacer un relevamiento al total de ellos y logramos tasas de respuesta muy, muy buenas, lo que podemos ver es que casi que 9 de cada 10 de los institutos de medicina altamente especializadas declaran ya contar con algún sistema de historia clínica digital, ¿sí? Lo cual también es bien importante y se ubica incluso por encima de lo que vimos en el total de instituciones. Pero quizás una característica particular de los IMAES es que hay un cierto grado de desconexión, particularmente obviamente dentro del grupo de IMAES institucionales, es decir, aquellos que están vinculados a una institución central. Vemos, por ejemplo, que el 40% de ellos que tienen un sistema, en realidad tiene un sistema propio, es decir, que no lo comparte con la institución central. Y en otros indicadores, incluso entre quienes comparten con la institución central, también vemos que hay una parte importante de ellos que declara tener poca vinculación ese sistema con las otras áreas de la institución central. Lo cual también marca una particularidad específica de este segmento de instituciones. Aquí también queríamos mostrarle otro elemento que va a algo que presentaba Cecilia y que tiene que ver con los servicios en línea ofrecidos al paciente. Cecilia hoy mostraba este indicador relevado para los usuarios, ¿sí? A ver, digamos, y ver cuántos de ellos habían usado. Aquí lo que tenemos es la oferta, es decir, el lado de la oferta desde las instituciones. Particularmente aquí nos detenemos a ver qué sucede en los prestadores integrales, que son quienes básicamente tienen la obligación de ofrecer todos estos servicios. Y así lo que vemos es que, por un lado, hay un aumento bien importante en la parte izquierda. Ustedes van a ver el resultado en términos de cantidad o porcentaje de prestadores, ¿sí? De los más de 40 prestadores relevados, vemos que el 55% se declara que tienen servicios de agenda de consultas, un 31% posibilidad de visualizar resultados de exámenes de manera online y bueno, 14% de agendar exámenes, 12% ver su historia. Por un lado, ahí hay dos cuestiones interesantes a remarcar. Por un lado es el crecimiento que han tenido algunos de esos servicios, particularmente los más difundidos, como la agenda de consultas y la visualización de exámenes y de resultados de exámenes, perdón, que como ven son crecimientos importantes, pero al mismo tiempo la mayoría de estos servicios no están presentes de manera generalizada en las instituciones y muchos de ellos apenas alcanzan al 10% o aún de las instituciones. Es decir, es un aspecto donde hay todavía trabajo a hacer. Y porque además hay cierta heterogeneidad a la interna de las instituciones, digamos, en el comportamiento de este indicador. Y cuando en realidad vemos, que lo que vemos en la parte derecha, ajustamos esos porcentajes según la cantidad de usuarios que tiene cada institución, ¿no? Que nos declaró en la encuesta, de alguna manera vemos que los niveles de cobertura son más bajos, incluso aún, que los que veíamos a nivel de cantidad de prestadores. Lo cual también nos está diciendo que hay algunas instituciones quizás que tienen una cantidad grande de usuarios que todavía no ofrecen estos servicios. Entonces, de alguna manera, en este aspecto de los servicios en línea al paciente hay un aspecto importante para seguir trabajando y lo que vemos en general es que hoy quizás las principales barreras están más por el lado de la oferta que de la demanda.
¿sí? Es decir, desde el lado institucional en la oferta de estos servicios, que desde la demanda de los usuarios, que como decía Félix, es un usuario preparado y listo para el uso de las herramientas TIC, y que además, como preguntamos en la encuesta, también declara estar muy interesado en este tipo de usos. Bien. Sigamos adelante. Pero no solamente hemos visto en estos 4 años un aumento en la presencia y la disponibilidad de las herramientas TIC en las instituciones de salud, sino que también hemos visto un proceso de complejización de los propios sistemas. ¿Sí? Es decir, donde cuando medimos las funciones, que relevamos una amplia cantidad de funciones, se han ido también complejizando y han ido creciendo de forma importante. Aquí queríamos compartirle un tipo particular de funciones que son aquellas vinculadas al soporte, digamos, que brindan soporte a los profesionales, ¿no? Como ustedes ven allí, los distintos tipos de recordatorios o alertas, ¿sí? Y también las funcionalidades vinculadas a proporcionar guías clínicas y prácticas recomendadas y protocolos a los profesionales. Como ven, en todos estos aspectos, desde 2014 hasta la fecha, hemos tenido un crecimiento bien importante, ¿sí? En algunos casos más de 20 y 30 puntos porcentuales. Por eso, de alguna manera, es lo que decíamos, que vemos aquí que se hacen más complejos estos sistemas, que es también lo que cuando Cecilia retome en el índice de madurez, también es lo que permite en algunos casos que logremos tener mayor cantidad de instituciones en los niveles superiores de desarrollo, es decir, mayor grado de madurez, porque bueno, también implican estas funciones. Pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta que todavía la mayoría de las instituciones todavía no están ofreciendo este tipo de servicios, que también es esperable que en el futuro sigan creciendo. Otro de los aspectos de interés que tenía que ver con los servicios vinculados a farmacia, y aquí lo que quería mostrarles es una pregunta sobre la prescripción prescripción electrónica de medicamentos, que fue una pregunta que incorporamos en esta medición, vinculadas a los desarrollos actuales que está teniendo Salud UI sobre la receta electrónica. Y lo que vemos así es que del total de instituciones relevadas, el 55% nos dice que tiene implementado algún sistema en este sentido, para todos los medicamentos, y un 3% solo para medicamentos no controlados, ¿no? El 40% restante que aún no ofrece este tipo de servicios. Obviamente esto nos sirve como línea de base para estos elementos, pero sí podemos ver en algunos indicadores similares que tenemos, que ya registrábamos también en 2014, que tienen que ver con las funciones y las particularidades que tienen las aplicaciones y los sistemas que ofrecen y que tienen los prestadores parciales e integrales a nivel de farmacia. Y como ustedes ven, hay un crecimiento importante, por ejemplo, en las posibilidades de registro de la dispensación del producto al paciente, donde aumenta de 33 a 62%, o la posibilidad de que se ingrese la prescripción asociando el paciente y al médico y al servicio que lo generó, también que está en el entorno del 59%. Pero de alguna manera, como les decíamos, sirve como punto de base para los desarrollos futuros que tengan que ver con receta electrónica de medicamentos. Otra línea, otra dimensión que tiene que ver con los servicios de telemedicina y de telesalud, que han sido áreas que quizás no han tenido un desarrollo particularmente, es decir, no se ha puesto un foco puntual en Uruguay aún. Ahí que vemos indicadores que nos muestran realidades dispares. Sí vemos que hay una mayoría de instituciones que dice que tiene algún tipo de, o disponen de prácticas y de servicios de educación a distancia en salud, 62%. Pero también, bueno, cuando evaluamos las posibilidades de interacción de los profesionales a la interna de la institución, también vemos que la mayoría de ellas ofrece, pero niveles bajos, por ejemplo, de monitoreo de pacientes a distancia, donde en la última medición teníamos un 7% de instituciones que declaraban tener pacientes actualmente en esas condiciones, ¿no? Por otra parte, un indicador que incorporamos en esta última medición tiene que ver con la interconsulta médica. Sí, vemos que hay un 40% de estas instituciones que nos dice que tienen implementados sistemas que permiten la interconsulta médica por medios electrónicos y a distancia, ya sea de manera sincrónica, es decir, en tiempo real o asincrónica, pero que tienen mecanismos implementados en este sentido.
Esto obviamente es un aspecto que, por ejemplo, en el caso de CETIC, Brasil ha desarrollado mucho más por las características propias, pero que es pensable que en Uruguay se tenga que en el futuro seguir desarrollando los aspectos vinculados a telemedicina. Bien, y un poco para ir cerrando esta parte, tenemos dos elementos a plantearles. Por un lado, algo que ya a nivel de profesionales Cecilia adelantaba, que tenía que ver con algunos impactos, es decir, los diferentes públicos. Aquí vamos a estar mostrando resultados tanto a nivel de instituciones, establecimientos, IMAES y profesionales, porque es una pregunta que les hacemos a todos ellos, y que vamos a ver que tienen un alto grado de congruencia en todos los públicos. Porque lo que nos muestran es que de los impactos que nosotros relevamos, la mayoría de ellos, lo que ustedes van a ver ahora graficados, es el porcentaje en cada uno de esos públicos que está de acuerdo con que la incorporación de las TIC en salud en sus instituciones tienen un impacto positivo en cada uno de esos aspectos, ¿no? Entonces, como ustedes van a ver, por ejemplo, a nivel de las encuestas a los gestores de salud, ¿sí?, los directores técnicos de las instituciones, los prestadores parciales e integrales, vemos que la mayoría de ellos ven beneficios y ven impactos positivos en lo que tiene que ver con la mejora tanto en la eficiencia, en la atención, como de la calidad, ¿sí?, de atención, ¿no? En torno del 70 y 80% ven mejoras en la eficiencia de los procesos de trabajo, en la calidad del tratamiento, en la eficiencia de la atención, en la disminución de exámenes y de errores médicos, ¿sí? Es decir, en todos esos aspectos vemos que hay una amplia mayoría que tiene una visión positiva. Mientras que en los aspectos más vinculados a las áreas, ya sea elementos administrativos o de gestión, como puede ser el aumento del número de pacientes o la reducción de colas y listas de espera, allí ya se ve, es mucho menor el porcentaje, si menos de la mitad de los respondentes están de acuerdo con que hay impactos positivos en esas áreas. Y lo interesante es que cuando nosotros superponemos la visión de los gestores institucionales con la de los responsables de los establecimientos, es muy similar, y lo mismo sucede con los IMAES y los profesionales, ¿no? Ustedes ven que el orden y el ranking de esos impactos positivos se dan de manera similar en todos los públicos, obviamente con diferencias leves y particulares en cada uno de ellos, pero que también nos marca, y esto lo veíamos viendo en las mediciones de los años anteriores, donde estos son los impactos a nivel de la calidad de atención y de la eficiencia, es donde todos estos públicos ven el principal efecto de la incorporación de las TIC. Y por último, quería mencionarle algunos aspectos vinculados a la seguridad de la información medido a nivel de las instituciones, ¿no? Aquí, por un lado, les quería comentar que la mayoría de las instituciones declara o manifiesta que tiene mecanismos para la resolución de, por ejemplo, conflictos y problemas de ciberseguridad ¿no?, básicos, pero todavía no, el tema de ciberseguridad y el manejo de la información no forma parte de manera institucional, sobre todo de las políticas, ¿no? Sobre todo cuando preguntamos la tenencia de oficiales de seguridad, o si forma parte de las políticas más generales y directivas, esos tienen niveles muchísimo más bajos, ¿no? Entonces también otros indicadores que un poco muestran que todavía el tema de la seguridad de la información es un tema para seguir trabajando y desarrollando a nivel de las propias instituciones. Por ejemplo, vemos que la mitad de ellas no cuentan actualmente en su equipo TIC con personas con formación en seguridad de la información, que esto en realidad es un problema, como vemos aquí, a nivel de salud, pero es un problema también en general en todas las instituciones, porque también hay también allí barreras o problemas a nivel de los recursos humanos disponibles, ¿no? Pero que también afecta a nivel de la salud. Un 29% trabaja para cumplir algunas normas ISO relevadas, pero solamente un 3% se ha certificado. Todo esto en el marco donde la mayoría declara conocer, por ejemplo, el marco de ciberseguridad de AGESIC, ¿no? Pero que también lo que tiene que ver con la difusión que hacen las propias instituciones de la temática de seguridad entre sus usuarios, por ejemplo, es mínima, y a nivel de las capacitaciones con sus funcionarios es todavía muy baja, y que de alguna manera también explican los datos que mostraba Cecilia sobre las prácticas de los profesionales, ¿no? Es decir, justamente lo que estamos viendo así es que esas prácticas de los profesionales deberían tener y entenderse de manera más global y formar parte de forma más concreta en las capacitaciones habituales que realizan las instituciones. Y ahora Cecilia los va a seguir con el tema del índice.
Bueno, para ir cumpliendo con el horario que estamos un poco atrasados, comentarles que evidentemente este tema de seguridad es un tema que tenemos pendiente en agenda, que se ha trabajado desde Salud UI en una mesa de seguridad y salud durante un tiempo y que tenemos que volver a retomar ese camino porque estos resultados hablan por sí solos, ¿no? Y esto del índice de madurez que les estamos contando acá es que es un índice, es una medida de síntesis, una medida que los metodólogos dicen, una medida sintética para decir, bueno, por acá vamos, acá estamos. Es un índice que no quiere categorizar, es un índice que no es para acreditar o certificar, ni para dar un premio para decir este está mejor que esto. Nosotros no queremos eso en Salud UI. Lo que queremos es que todo el sistema vaya para adelante. Por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay gente más avanzada, que tenemos más cosas, pero tenemos que trabajar en que aquellos que no las tienen empiecen a generar esas herramientas y a poder ir sumándose a esta iniciativa. El trabajo del desarrollo del índice comenzó en 2014 y en 2014 era una realidad. Estamos ahora trabajando con CETIC también para ver cómo vamos a avanzar, porque tengo claro que el director de AGESIC dice que trabajamos, hacemos, pero también pensamos para anticipar. Y este índice es un poco eso, es trabajar para ver cómo estamos y para anticipar que, por ejemplo, no se asusten porque acá viene mucha letra, pero lamentablemente no hay otra forma de ponerlo. Nosotros tenemos 7 niveles, tenemos un nivel 0 que no cumple mínimo, tenemos 2 niveles básicos, 2 niveles intermedios y los 2 niveles avanzados donde ya llegamos a las historias clínicas, se registran electrónicamente, utilizan estándares para permitir enviar y recibir información, prevé la interrelación del usuario con su historia clínica a través de un portal. Imagínense que estamos hoy en eso, ¿no? Lanzando eso. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es nuestra foto? ¿Cuál es lo que nos tiene? Si cada uno de ustedes se lleva hoy este mensaje. No tenemos casi, ¿no? Bajó muchísimo el nivel 1, pero no tenemos nivel 0. No tenemos. Y aparecieron los niveles 5 y 6. Y en esa política de anticipar y de ver hacia dónde vamos y cómo tenemos que trabajar, porque eso es lo que nos marcan los principios rectores de trabajo en AGESIC, ya sometimos estos primeros datos preliminares al grupo asesor de informática médica con referentes muy especialistas en la materia, que ya han logrado trabajar en decir, bueno, para esta próxima medición de cara a 2020 tenemos que incluir 2 niveles más y estos tienen que ser o podrían ser los requerimientos. Y en eso es que estamos trabajando. Entonces, decirles que si nosotros definimos que es importante medir, si definimos qué tenemos que medir, si definimos cómo medimos, con qué herramienta, cada cuánto. Si definimos, podemos medir, y eso lo hicimos. Si se mide, podemos gestionar. Y si se puede gestionar, podemos mejorar, que es a lo que vamos siempre, ¿no? Pero, evidentemente, necesitamos, para saber dónde llegar, porque eso siempre, ese mapa de ruta siempre lo tenemos, es preciso saber para dónde estamos yendo. Entonces necesitamos esa medida y necesitamos seguir trabajando y agradecemos a ustedes que
hayamos podido hacer esta recolección de información. Este trabajo no es de Salud UI. Este trabajo es de ustedes, es de la comunidad, es para que lo puedan usar, es para que puedan ustedes también trabajar a la interna en sus instituciones y para que evidentemente tratemos de irnos hoy con la idea de que sí se puede medir y que si medimos vamos a lograr mejorar. Y ahora pasamos a tu... ¿Estás acá o te voy a hacer? Tenés que ponerla, ¿no? Ah, sí. Ya nos ayuda. ¿Encontraste ahí, Cecilia? Sí, a ver. Está acá. Bueno, la verdad que es un gusto para mí estar aquí hoy. Agradezco la invitación de GESIC para compartir este espacio de trabajo de ustedes y la verdad que es un placer hacer esta presentación a sala llena. Eso realmente es un indicador de que ha habido un trabajo de articulación, un trabajo participativo atrás. Cuando se hace una presentación sobre un tema tan específico y existe la presencia de tantos profesionales, generalmente quiere decir que hubo muy buen trabajo por detrás. Y no solo eso, sino también cuando uno hace una presentación con mates y termos en el auditorio, uno siente que está en casa. Bueno, yo lo que voy a traer es una perspectiva más general, regional. Como bien adelantaba Cecilia, estos trabajos de medición no surgen solamente de una inspiración puntual, sino que son trabajos serios donde se buscan referencias, donde se intenta aprender de lo que ya se ha hecho, de lo que no funcionó, de lo que ya se había hecho. Y en ese sentido, bueno, se viene trabajando conjuntamente con Salud UI hace ya varios años y yo quiero traer para ustedes un panorama de los países de la región que están haciendo este tipo de mediciones y también algunos datos específicos de Brasil que ustedes van a poder ver cómo dialogan con los datos que Gastón acaba de presentar y Gastón y Cecilia acaban de presentar respecto a Uruguay. Bueno, básicamente el contenido que voy a compartir con ustedes es una breve presentación del centro regional al que estoy representando, para que lo conozcan quienes no lo conocen hasta ahora. Este panorama de las redes regionales en el marco de las cuales se está dando este trabajo, este esfuerzo de mediciones comparativas en salud digital, los datos de Brasil y también contarles sobre una publicación reciente que está disponible para descarga en línea en español, en portugués y en inglés, donde se recogen justamente todos estos esfuerzos, estos aprendizajes, donde ha participado el equipo de Salud y escribiendo algunos de los capítulos también. Bueno, brevemente, el CETIC.br es un centro regional de estudios para el desarrollo de la sociedad de la información. Es un departamento del NIC.br, que es quien registra los nombres de dominio en Brasil. Y desde el año 2012 la UNESCO lo reconoció como un centro categoría 2. Esto quiere decir que trabajamos bajo los auspicios de la UNESCO y que se amplió el ámbito de trabajo. Ya no solo es Brasil, sino que es América Latina y el Caribe y también los países africanos de habla portuguesa. Con ellos trabajamos en diferentes líneas de cooperación técnica. Y en el marco de estas líneas de cooperación fue que hemos trabajado conjuntamente con Uruguay desde hace varios años. Nuestra misión es contribuir a la construcción de sociedades de conocimiento inclusivas por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. El ámbito de actuación ya lo mencioné. Y tenemos varias líneas de acción, incluido un centro de conocimiento y producción de datos, en el marco del cual se generan estadísticas regulares sobre todos los temas TIC. Somos el único centro UNESCO especializado en la medición de TIC en diferentes ámbitos, no solamente en la salud. Ahora les voy a contar cuáles son esos ámbitos. Desarrollamos iniciativas de desarrollo de capacidades, sobre todo en los temas de medición, de todos los temas que tienen que ver con TIC. Hemos hecho varios cursos, cursos con docentes de primera línea a nivel mundial, donde también han participado los colegas de aquí, y laboratorio de ideas, donde se trabaja con profesionales de las diferentes áreas, en un contexto donde se cuestionan los trabajos hechos, donde se piensan nuevas líneas, se mira hacia adelante. Y trabajamos una línea también de cultura y ética en Internet que en muchos casos es transversal a algunas investigaciones y también a algunos trabajos específicos en ella. Quedamos a las órdenes para ampliar cualquiera de ellas. Ahora voy a ir más directamente a los datos de la encuesta, pero sí quería compartir con ustedes esta breve presentación.
Estas son las encuestas que realizamos y en las cuales también desarrollamos el apoyo técnico. Hogares y personas, básicamente la encuesta TIC Hogares, que es representativa a nivel nacional, que cubre también temas de derechos y protección. Y en organizaciones tenemos en el ámbito de educación, salud, cultura, empresas, también el uso de TIC que se hace en empresas, gobierno electrónico, organizaciones de la sociedad civil, proveedores de servicios de Internet y centros públicos de acceso. En todas ellas trabajamos alineados con las recomendaciones internacionales, con diversos marcos de referencia, pero siempre adaptándolos a la realidad regional y también produciendo nuevos documentos que toman lo que resulta útil y necesario para armonizar las estadísticas con esos marcos referenciales, pero también la creación a nivel regional de criterios metodológicos adaptados a nuestras diferentes realidades. Por ejemplo, un ejemplo bien concreto es el énfasis en la equidad que nosotros siempre colocamos desde América Latina y que a veces en los marcos referenciales que vienen de países más desarrollados no es un tema fuerte y para nosotros sí lo es, entonces desarrollamos indicadores y perspectivas que cubran específicamente esos temas y que nos permitan informar mejor las políticas públicas cubriendo esa dimensión ineludible, ¿verdad? Bien, ahora ya pasando directamente a compartir con ustedes un poco el marco de cooperación en el cual se gestó parte de esta iniciativa. Bueno, allí tienen una foto de la última instancia presencial de reunión que tuvimos en San Pablo con los países integrantes de la RACCEL, entre los cuales está Uruguay, donde justamente trabajamos con 5 países de la región cómo implementar encuestas que cubrieran los diferentes temas que fueron mencionados recién para justamente poder alimentar las políticas públicas con datos rigurosos, con datos recientes y con datos que fueran realmente útiles para poder avanzar en ellas. Nosotros percibimos que hay un aumento muy grande a nivel mundial, no solo regional. 60% de los países encuestados por la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 afirmaron que tenían algún tipo de iniciativa de salud digital. Entonces el desafío se está invirtiendo grandes cantidades de recursos públicos en esto, se está avanzando mucho en el tema en diferentes líneas y hay cada vez más necesidad de datos rigurosos para respaldar algunas de esas decisiones, para poder dar cuentas públicas de qué es lo que se ha hecho, para poder priorizar a veces la dotación de recursos escasos en qué se va a destinar. Entonces no es trivial, no es menor poder contar con datos rigurosos, recientes y armonizados a nivel internacional que permitan tener un marco de referencia de hacia dónde se está yendo, qué es lo que falta hacer y poder dialogar entre la agenda de políticas y la agenda de medición. Para nosotros esto es un tema muy importante porque tiene también que ver con cuestiones de equidad, de eficacia y de eficiencia en el uso de los recursos y justamente en este sentido es que nosotros apoyamos fuertemente todas las iniciativas de medición a nivel regional. Allí, bueno, podrán reconocer a algunas personas en esa foto. Estuvimos trabajando con Chile, Costa Rica, Uruguay, Colombia y Perú. Los 5 países desarrollaron sus proyectos nacionales de medición. Uruguay desarrolló el proyecto justamente de medición 2018 porque ya existía la medición y de hecho Uruguay también colaboró técnicamente con los otros países compartiendo su experiencia y 4 de esos países implementaron la encuesta, eso no es menor, en un plazo de 6 meses 4 de los 5 países tenían su encuesta implementada y ahora les voy a comentar brevemente cuál es ese panorama. Porque esto es importante para contextualizar, los datos aún no son estrictamente comparables, ahora vamos a ver un poco por qué, pero sí es importante tener presente que estos esfuerzos tienen puntos de diálogo con otros países y eso nos permite dar una referencia más clara de hacia dónde estamos yendo y en qué medida estamos avanzando junto con los otros, ¿no? Entonces, en el caso de Brasil hace la encuesta anualmente desde el año 2013, Uruguay la hace cada 2 años, ¿verdad? Esta es la tercera ronda que se está presentando ahora. Costa Rica lo logró hacer en 2017, al igual que Chile, y Colombia lo hizo en 2018. Hay algunas diferencias en las unidades de análisis, en las poblaciones a las que se alcanza a través de esas encuestas, ¿verdad? Brasil alcanza a los establecimientos y a los profesionales de la salud. Uruguay es el más abarcador porque incluye a los usuarios, esto es muy importante. Costa Rica lo hizo en los establecimientos y profesionales. Cuando decimos profesionales siempre estamos diciendo enfermeros y médicos, ¿verdad? Chile solo alcanzó establecimientos en su primera implementación, al igual que Colombia.
Bueno, la representatividad de las muestras también tiene algunas diferencias, pero bueno, Uruguay ahora, haciendo la muestra representativa de establecimientos y no de instituciones, se acercó un poco. Yo le comentaba por interno a Gastón que ya estaba visualizando un informe comparativo que podemos realizar, podemos intentar hacer un ejercicio analítico conjunto, ahora que la muestra es de establecimientos al igual que la nuestra. Por supuesto que no sería una comparación lineal, sino que tendría fuertemente en cuenta las enormes diferencias de los contextos brasileño y uruguayo, pero sí podrían surgir algunas líneas interesantes. En Costa Rica se abarcó solo el primer nivel de atención, con lo que ellos llaman EVAIS, que serían las policlínicas que ellos tienen desplegadas en todo el territorio nacional. En oposición, Chile abarcó el tercer nivel de atención, fue un primer intento, en su próxima implementación va a intentar abarcar los 3 niveles. Y Colombia hizo una muestra representativa de establecimientos y en este primer intento no incluyó a los profesionales. Pero bueno, son los primeros pasos que se están dando, son esfuerzos importantísimos que se han hecho y que van a complementarse con otras mediciones futuras. La forma como se implementó la recolección de datos, bueno, ya ven que hay una diversidad importante también que tiene que ver con muchas veces con los recursos con los que se contaba para hacer los estudios, ¿verdad? En el caso de Brasil se hace telefónica asistida por computador. Hubo un primer intento de hacerla presencial en su momento con las dimensiones y las características geográficas de Brasil. Eso no fue posible. Se pasó a una metodología apoyada en la entrevista telefónica. En Uruguay sí es viable hacer entrevistas cara a cara y se hizo así, combinado con entrevistas telefónicas. Y en los otros países se intentó la encuesta web, que tiene muchísimos potenciales, pero también muchas limitaciones, ¿no? La tasa de respuesta, sobre todo, es uno de los grandes desafíos de esas encuestas y ellos tuvieron que trabajar mucho con ese tema. La proyección a futuro, en el caso de Brasil, bueno, es continuar con la implementación anual. En el caso de Uruguay, continuar con la implementación cada 2 años, generando series temporales bien interesantes, como mencionaban anteriormente. En el caso de Costa Rica se están proponiendo lograr una nueva implementación abarcando los diferentes niveles de atención, aún no tienen fecha concreta. Y en el caso de Chile sí, seguimos en contacto con ellos y nos han comentado que para 2020 piensan implementar una siguiente ronda, sí, esta vez con una muestra que abarque los 3 niveles de atención. En el caso de Colombia, al momento no tenemos información, pero sí nos parece importante compartir con ustedes estos avances que son importantísimos y que en todos los casos se atan con iniciativas de política y donde estos datos tienen ese sentido en todos los casos, ¿no? Bueno, y ahora voy a compartir un resumen, son menos gráficos, solo un pequeño resumen de algunos datos de Brasil que dialogan con los datos presentados para el caso de Uruguay. Bueno, para que tengan una idea de las diferencias de dimensiones, el universo de establecimientos de salud en Brasil es casi de 100.000 establecimientos. La muestra abarcó 3.607 establecimientos, un poco más de 1.600 médicos y poco más de 2.600 enfermeros. Y la recolección en este caso fue hecha entre agosto de 2017 y abril de 2018. Este informe se va a presentar el mes que viene en Brasilia y bueno, desde ya vamos a hacerle llegar esta información, apenas podamos liberarla. Bueno, los objetivos son muy similares a los que ya compartieron los colegas anteriormente: identificar la infraestructura TIC disponible en los establecimientos de salud, la disponibilidad de sistemas y aplicaciones basados en TIC, y en el caso de los profesionales, investigar el uso que ellos hacen y comprender las motivaciones y barreras para la adopción de TIC. Y esto es muy importante, insistimos con esto, porque la diferencia entre utilizar registros administrativos, tener sistemas, que es muy importante tener sistemas que permitan tener información en tiempo real acerca de todo el sistema, esto es un complemento necesario, preguntar periódicamente al usuario, al implementador final y al usuario en la medida de lo posible acerca de sus percepciones, de lo que está sucediendo, de cuáles son las barreras para una mayor adopción o un mayor uso. Eso es un insumo muy importante. Bien, y como datos concretos, bueno, vemos que está prácticamente universalizado el uso de computador a nivel de los establecimientos. Eso no es específico de la atención en consultorios, en general en los establecimientos, del mismo modo el uso de Internet. Y después vamos a ir viendo un poco más detalladamente, bueno, persisten algunas desigualdades en el caso de Brasil por región, por supuesto el nordeste tiene mayores desafíos en este sentido.
Pero sí ha habido una convergencia entre el subsistema público y privado en el acceso, habiendo comenzado mucho más bajo el sector público. En el caso del sistema electrónico para registro de información de los pacientes, ustedes ven que no lo llamamos historia clínica, es más general, es el registro electrónico de información acerca de los pacientes, que puede abarcar información clínica. Tenemos en el ámbito privado prácticamente una universalización de ese uso, en el ámbito público en el entorno de 70% en 2017, habiendo una evolución. Y allí tenemos un dato que también dialoga con lo que presentaban antes los colegas, que es si están solo en formato electrónico, solo en papel y en parte en formato electrónico esos registros, ¿sí? Y vemos que para el total el 53% presenta es solo en formato, el 53% mantiene parte en papel y parte en formato electrónico, ¿sí? Y solamente el 21% tiene solo en formato electrónico los registros, nuevamente presentando porcentajes más altos del sector privado. En cuanto a los servicios ofrecidos al paciente vía Internet, vemos que predomina lo que tiene que ver con visualizar resultados de exámenes y agendar exámenes, al igual que en el caso de Uruguay. Todavía agendar consultas y visualizar la historia clínica presentan porcentajes menores. Vemos la variación por tipo de servicio, lo que está al final, servicios de diagnóstico y terapia, sin duda han logrado un grado mucho más alto de informatización de estos servicios. Los hospitales de mayor tamaño y nuevamente el sector privado frente al sector público, ¿no? Marcando en Brasil cualquier estadística TIC que uno haga de cualquier sector presenta esta estructura fuertemente segmentada entre sectores públicos y privados, reflejando desigualdades importantes que el país todavía tiene, ¿no? Aquí la frecuencia de uso del computador en contacto con el paciente, que también fue presentado anteriormente. Vemos que, quedó escrito en portugués enfermeros. Vemos que en el caso de los enfermeros el 64% la usa siempre, en el caso de los médicos el 76% la usa siempre, es un uso bastante extendido y abarca realmente prácticamente todos los sectores. En cuanto a impactos percibidos, que se preguntaron, categorías muy similares a las que se preguntaron en Uruguay, existe una práctica unanimidad de percepción de acuerdo con que el uso de estos recursos ha generado una mayor eficiencia en los procesos de trabajo de los equipos, percepción muy similar entre médicos y enfermeros. La mayor eficiencia en la atención también es percibido por la inmensa mayoría, concuerda con que ha habido una mayor eficiencia en la atención, la reducción de errores en la administración de medicamentos, de errores médicos y aumento de la calidad de las decisiones de diagnóstico. Aquí la lista que presentamos es un poco diferente a la que presentaban ustedes, ¿sí? Pero en estos aspectos existe una amplia percepción positiva del impacto del uso de los recursos, sistemas electrónicos en la salud. Bueno, y ya finalizando, quería contarles un poco más entonces de esta publicación, que trajimos algunos ejemplares para dejar aquí y se puede descargar de nuestra página web que voy a mencionar a continuación. Esta publicación, Medición de la Salud Digital, recoge todos los esfuerzos metodológicos, estos desarrollos, estas reflexiones que les comentaba para adaptar los marcos referenciales internacionales a la realidad regional, describe detalladamente cómo fue el proceso de realización de la encuesta en Brasil, en Uruguay, hemos escrito algunos capítulos en conjunto, se presentan algunos datos también y contamos con una introducción realizada en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Creemos que es un esfuerzo que condensa no solo la cuestión metodológica, sino las reflexiones de la vinculación de estos temas con la agenda de políticas y queremos darle la mayor difusión porque creemos que puede apoyar decisiones de implementar estudios en estos temas y conocer la acumulación que se ha hecho en este sentido plasmada en una publicación conjunta. Por otra parte, como les comentaba antes, ahora en octubre vamos a lanzar la publicación de TIC en salud en el caso de Brasil, que no solo cuenta con los datos brasileños, mucho más detallado que esto que acabo de presentar, que fue una síntesis apretada, sino que también cuenta con artículos escritos por diversos autores externos a la organización, con reflexiones acerca de todos estos temas vinculados a la salud digital. Así
que bueno, aquí les dejo el contacto, la página web de la que pueden descargar todas las publicaciones y les agradezco muchísimo su atención. Bueno, agradecemos una vez más a todos por estar aquí. Agradezco especialmente a los panelistas que nos pudieron acompañar. Agradezco a la dirección del programa y a GESIC la confianza para llevar adelante este trabajo. Y evidentemente sé que contamos con todos ustedes para la medición, yo no voy a dejar perder esta oportunidad, 2020, que ya estamos trabajando. Y necesitamos tener esa medición y necesitamos de todos ustedes, como hemos tenido hasta ahora, vuestra cooperación. También van a tener esta presentación disponible, las presentaciones de todo el panel, y también van a tener disponible toda la presentación de todo el estudio completo, para que ustedes puedan también hacer uso de esa información. Así que los invitamos a hacer un corte y no se pierdan mi historia clínica digital que viene después del corte.